Bienvenidos a CBX, un podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnologías y mercado financiero. Nuestro invitado del día de hoy es José Benítez, ingeniero eléctrico y experto en inteligencia artificial. Es fundador y director de AI en Intuitivo. Antes fue fundador y CTO de Aratiri, la primera empresa de manufactura digital en Paraguay. Prepárense para una conversación llena de insights sobre inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial en el mundo. José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a vos, Joaquín, por permitirme estar en este espacio. La verdad que contento de compartir un poco lo que vengo haciendo durante estos años, así que nada, contento de estar acá. No, buenísimo. Bueno, primera pregunta, ¿quién sos y cómo empezaste en el mundo de la inteligencia artificial? Buenísimo. Bueno, qué difícil siempre describirme, ¿verdad? Que me parece que, que siempre hay un problema para poder describirse. Pero bueno, yo soy oriundo de Cuy, de la ciudad de Cuy, de Paraguay. Desde muy chiquito estuve fascinado de la tecnología. No cuento la típica historia de que desarmaba juguete, aunque sí lo hacía, pero sí siempre me hacía preguntas de por qué funcionaba y cómo funcionaban los juguetes, ¿verdad? Entonces era un poco más que desarmar, era descubrir y entender cómo funcionaban las cosas y la tecnología en general, ¿verdad? Aprendí desde muy chiquito tecnología gracias a fascículos porque yo vivía en el interior del país. Entonces, era la única manera de acceder a información que yo tenía. Y bueno, después, ya de grande, me aboqué a estudiar ingeniería eléctrica en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. En el último año de la facultad tuve que dejar por una cuestión personal, ¿verdad? No pude seguir. Y bueno, ahí fue que empezó mi carrera de emprendedor, ya por necesidad más que otra cosa. Entonces fue cuando empecé a tener un amor mucho más grande a la tecnología, cuando empecé a ver que tecnologías exponenciales como impresora 3D se estaban asomando y estaban siendo como utilizadas en todo el mundo para poder hacer todo tipo de aplicaciones, ¿verdad? Y básicamente ahí es donde empezó un poco mi carrera, donde empecé a interactuar con nuevas tecnologías. Esto estamos hablando del 2015, 2016, y donde empecé yo a trabajar también al mismo tiempo en el laboratorio de investigación de la facultad, donde veía a unas personas trabajar con un algoritmo que se llamaba lógica difusa, ¿verdad? Y me llamó poderosamente la atención lógica difusa, ¿verdad? Y qué significaba esto. Y me parecía muy interesante lo que ellos hacían, ¿verdad? Básicamente era como los cimientos de lo que hoy se conoce como AI o Machine Learning. Eh, entonces me empecé a interesar y empezar a hacer cursos online a partir de ese momento. Y bueno, en ese entonces nadie hablaba de AI, Machine Learning, era un tópico netamente de una materia de estadística y nada más, ¿verdad? Entonces me fui fortaleciendo un poco en esa área, empezaron a aprender un montón de distintas técnicas. Y bueno, en ese camino fui después encontrándome con dos socios de Argentina y fundando Intuitivo, que después podemos hablar un poco más sobre eso, ¿verdad? Pero eso como el Brillante. resumen, ¿verdad? ¿Y en qué año empezaste entonces a interesarte más por cuando AI no era todavía lo que es hoy? Porque hoy en día con ChatGPT todo el mundo, básicamente, sobre todo todos los estudiantes conocen ChatGPT, pero antes sí, o sea, ChatGPT se lanza en el 2022, pero Sí, antes nadie hablaba de AI, o sea, nadie usaba productos de AI, no era mainstream como es ahora. así mismo. Nosotros hoy ahí tenemos en formato de Copilot, pero siempre estuvo en formato de Autopilot, que vos siempre tenías en tu correo electrónico en formato de Autopilot, clasificándote de spam y no spam, ¿verdad? Eso en esencia es AI, ¿verdad? Bueno, yo aprendí o empecé a estudiar AI más profundamente en el 2014 cuando encontré este curso de Andrew Ng. Andrew Ng es una referencia en AI. eh, Él básicamente fue el primer promotor grande de inteligencia artificial en su momento, después de la primera explosión en AI que hubo, que fue en el 2002 en realidad, cuando fue la primera gran explosión en términos de investigación que hubo en AI, que no fue muy conocido como fue ahora con ChatGPT. Y él estuvo involucrado en eso y bueno, después lanzó curso, de hecho es founder de Coursera, de Andrew Ng. Y bueno, en Coursera mismo él arrancó ese curso en 2014, es uno de los cursos más populares de Machine Learning que existe.
El año pasado tuve la oportunidad de conocerle a él también, 10 años después de haber tomado su curso online. Lo conocí ahí finalmente. Y bueno, ahí comenzó mi carrera tomando ese curso online. Comenzó mi carrera como en inteligencia artificial, era como tal. ¿Y Intuitivo qué es? ¿Cómo fundaron y qué hacen básicamente? Bueno, en el 2019 yo estaba trabajando con Aratiri. Lo que hacía básicamente ahí hacía un par de consultorías con relación a inteligencia artificial. En ese momento había como algoritmos más clásicos de Machine Learning, pero en su mayoría también hacíamos ingeniería inversa de materiales para empresas en Paraguay. Y me conecta un amigo con unas personas en Argentina que me dicen, mira, nosotros tenemos esta idea de que queremos hacer una especie de Amazon Go en Latinoamérica, ¿verdad? Y enseguida me puse a investigar qué es lo que era Amazon Go, ¿verdad? Estamos hablando del 2019. Y que básicamente en una tienda donde vos entras no hay cajeros, ¿verdad? Agarrar lo que querés, salís y ya está, ¿verdad? Y te cobra de forma automática. Lo único que tiene son cámaras que mediante AI pueden entender la interacción que existe de la persona con el producto y poder cobrarte, ¿no? Además de cámara, también tiene cientos de sensores que permiten identificar en qué punto del estante tocaste, etcétera. Bueno, entonces ellos quieren replicar esta idea y me invitan a formar el equipo, ¿verdad? Me dicen si tenía conocimiento de electrónica, check, tenía conocimiento de machine learning, check. Entonces, ¿qué tal si arrancamos esta idea? Y ahí nos dimos cuenta de algo muy interesante y de un mercado interesante en realidad, que son de las máquinas expendedoras. ¿Qué es lo que pasaba, verdad? Que vos tenías un caso muy particular. En Japón tenés una máquina expendedora cada 27 personas aproximadamente. Una locura es. Vos ves por todos lados máquinas expendedoras. En Estados Unidos tenés alrededor de uno cada 70 aproximadamente. Y en Latinoamérica no hay un dato concreto, pero se estima alrededor de uno cada 3.000 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, queríamos entender un poco por qué no estaba con esa penetración, esta descentralización, digamos, de una forma del retail a través de máquinas expendedoras. Entonces, nos encontramos ahí que había varias limitaciones. La primera es el costo. El costo de una máquina expendedora es extremadamente alta porque, bueno, es una pieza mecánica gigante con muchísimos componentes. Cuesta alrededor entre 10.000 a 10.000 a 15.000 dólares, dependiendo de la complejidad también. Y eh, después la adaptación a diferentes monedas, las conversiones y eso generaba de alguna forma fricción para poder hacer como una implementación masiva de las máquinas expendedoras, ¿verdad? Em, y además en todos estos últimos años de transición, ¿verdad? Y de bancarización en toda Latinoamérica, como que quedaba con mucha dificultad poder implementar tecnologías de alguna forma eh, eh, como máquinas expendedoras que descentralizaban algo, ¿verdad? Em, y lo que nosotros vimos también es que al mismo tiempo en Argentina empezaba a ocurrir este boom de los pagos con QR. ¿Verdad? Entonces, lo que nos pusimos a pensar es, en realidad lo que pasó fue una especie de serendipity, ¿verdad? Alguien vino y nos dijo, nosotros estábamos desarrollando la tecnología en un mueble, ¿verdad? Era un mueble de madera gigante que pesaba 1 tonelada, tenía un montón de sensores y cámaras, ¿verdad? Y funcionaba como Amazon Go, pero en un mueble, ¿verdad? Tenía muchos sensores y alguien nos dice, che, ¿y si ustedes ponen eso en mi heladera? Y nosotros así, ok, eso es una buena idea. Entonces, lo que empezamos a ver es qué pasa si empezamos a desarrollar un kit que vos puedas poner a cualquier heladera y esa heladera se convierte en un punto de venta autónomo, donde gracias a QR el usuario escanea el código QR de la heladera, puede abrir, desbloquear la heladera, sacar lo que quiere y se va. Básicamente una máquina expendedora, pero 10 veces más barato, ¿verdad? Porque la heladera es un commodity y el kit que nosotros fabricamos no está más de $500. Entonces así fue como nació esa idea, nos expandimos a Brasil, empezamos las primeras pruebas, fue como nosotros logramos vender de forma autónoma cerveza por primera vez después de la pandemia. En el mundo, me atrevo a decir, nadie estaba vendiendo cerveza de forma autónoma, nosotros fuimos los primeros en vender en Brasil.
Y después, bueno, empezamos a expandirnos y bueno, estamos acá en Estados Unidos eh, con ya 400 puntos de ventas. Estamos en la fábrica, hay como 100 puntos de venta solamente en la fábrica de Tesla, donde a través de un partner que tenemos, estamos básicamente de alguna forma dando de comer a través de nuestro sistema a los empleados de Tesla, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente fue el camino que recorrimos con Intuitivo y bueno, la idea es un poco y la visión es descentralizar el retail a través de AI, ¿verdad? Es impresionante. O sea, básicamente es una heladera que con un código QR es una máquina dispensadora, pero con un QR, básicamente. Ujú. Vos Sí, sabés pero no tiene que toda la complejidad de la máquina expendedora y además cuesta 10 veces más barato, ¿verdad? Y generalmente lo que ocurría, por ejemplo, en muchos de nuestros clientes que ya no tienen máquinas expendedoras, pero tienen otras tecnologías como Mercado Honesto, que el Mercado Honesto es donde básicamente vos agarras y vos escaneas el código manualmente, ¿verdad? Por eso es honesto, porque depende de la honestidad de cada uno, ¿verdad? Tenían 40% de robo, ¿verdad? O sea, entonces, increíble, ¿verdad? Y con nuestra tecnología ellos pasaban de tener 40% de robo a cero. Porque vos escaneabas y había identidad y no podías abrir la puerta si no te registrabas, si no agregabas la tarjeta. Es decir, todo este flujo de alguna forma bloqueó ese 40% de robo que había. Y además hizo que la máquina cueste significativamente más barato. Entonces, eso es un poco lo que están empujando de intuitivo, ¿verdad? impresionante. Vos sabés dos cosas. Uno, lo de el mercado honesto me hace acordar porque la primera vez que llegué a LA hace 2 años, hace 3 años ya, me fui al Runyon Canyon, que es un hiking súper famoso. Y Ujú. antes de entrar al parque hay una mesa donde hay agua, hay snacks y dice, por favor, paga y después lleva. Y tienen los links, aceptan Bitcoin, aceptan Dogecoin, tienen también Cash App y todo. Y qué Ah, interesante. Y otra cosa, uno de mis primeros trabajos, un primo mío compró una máquina expendedora en Paraguay y yo estaba en octavo, noveno grado y me contrató a mí y yo era el encargado de irme y cargar esa máquina expendedora. ¿sí? Y sí, era toda una Mira. aventura para los dos porque ninguno de los dos tenía ni idea. O sea, hicimos Claro. un mini curso ahí introductorio, pero era un parto, la verdad, manejar esa. O sea, te daba cash flow, pero era después irte a comprar las cosas, cargar, que se atoraba algo que no funcionaba, que se acababa un producto, ver qué producto pegaba y demás. El CAPEX es muy alto, ¿verdad? El costo Sí, operativo es bastante elevado y la nuestra, por ejemplo, tiene telemetría 100% en tiempo real. Es decir, el cliente ve el stock en tiempo real, puede ver qué productos le faltan, no, cuál puede ser, le planea la mejor ruta en base a la estimación de consumo, que eso también usa ahí para poder entender qué producto se está consumiendo más en qué mes, ¿verdad? Entonces, tiene toda una inteligencia, no solamente del lado de la venta per se, ¿verdad? De la experiencia del usuario, sino también de la planificación para el retailer, ¿verdad? Así es que esa herramienta como end-to-end estamos ofreciendo nosotros hoy al cliente, ¿verdad? brillante. Y bueno, ¿y qué es lo que es la inteligencia artificial per se? Porque todo el mundo ahora está en el boom de todo el mundo habla de inteligencia artificial, de que nos van a sacar el trabajo, de que ChatGPT, de que los periodistas se van a quedar sin trabajo, de que ya no vamos a ver abogados porque la inteligencia artificial va a obrar como abogado. O sea, estamos todos súper cyberpunks ahora que hace 2 años, en el 2022, hace 3 años, cuando salió ChatGPT nadie le daba bola y después empezó a pegar y ya empezaron a salir muchísimos de estos modelos LLM, pero bueno, así fácil, básico, para que la gente que usa Ajá. AI pero realmente no entiende porque piensa que es un chatbot nomás. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mira, vamos a comenzar siendo súper honesto en esto, en el sentido de, vos podés encontrar definiciones sobre inteligencia artificial y vas a ver múltiples definiciones. ¿Por qué? Porque el mismo concepto de inteligencia es muy complejo definirlo. Entonces, básicamente, la inteligencia artificial es la capacidad que tiene la máquina de poder aprender sin enseñarlo explícitamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si vos le podés hacer a la máquina, súmame uno más uno, ¿sí? Pero uno no le puede, o sea, pero es mucho más complejo decirle a la máquina cada paso de ajedrez. ¿Por qué? Porque tenés millones de pasos, ¿verdad? Miles de millones de pasos de ajedrez. Entonces lo que vos haces básicamente es le enseñás a cómo jugar ajedrez, optimizás en base a la variable, tengo que ganar o tengo que hacer esta jugada, ¿verdad? Entonces básicamente eso es la inteligencia artificial, la capacidad que tiene la máquina de poder aprender, ¿verdad?
Y básicamente son tres componentes. El primero es el modelo o una arquitectura, eh, que esta, la más famosa ahora por la explosión de los LLM, que ya vamos a hablar después, es la de Transformers. Pero tener la arquitectura, la data y el cómputo, ¿verdad? Son los tres componentes grandes de la inteligencia artificial, ¿verdad? Vos tenés la arquitectura, que es el modelo per se, ¿verdad? O la red, la famosa red neuronal. Tenés los datos, porque, bueno, tiene que aprender de alguna fuente. Tenés los datos y tenés el cómputo. El cómputo es necesario porque estos modelos son muy grandes en términos de capacidad de cómputo que requieren para poder ser entrenados. Entonces, esos son los tres componentes y la forma de entender básicamente AI, ¿verdad? Entonces, es básicamente enseñarle a la máquina a aprender a hacer algo. En este caso, cuando hablamos de LLMs, enseñamos a la máquina a aprender cómo funciona el lenguaje, básicamente. Y entrando en el LLM, ChatGPT básicamente es un LLM. Así es, ChatGPT es un LLM. ¿Qué es lo que fue pasando, verdad? Para poner un poco en contexto, nomás vamos a hacer vamos a ver un poco de historia rápidamente, ¿verdad? En el 2017, Google lanza una nueva arquitectura para sus traductores que se llama Transformer. Esta arquitectura nace, bueno, por una necesidad de poder traducir textos más largos. ¿Qué es lo que pasaba con la arquitectura anteriormente de generación de textos o de entendimiento de textos, si queremos llamarla así? Si es que si yo le ponía un texto muy largo, ella perdía el contexto de ese texto en sí, ¿verdad? Entonces, Google lanza una arquitectura a la que llaman Transformers. Attention is all you need, el famoso paper Attention is all you need, para poder atacar este problema. Y bueno, pasaron los años y qué fue lo que pasó es que empezaron a entrenar con más datos esto y se dieron cuenta de algo y especialmente OpenAI se dio cuenta de algo y hay un paper que se llama Scaling Laws que dice, ¿qué pasa si le ponemos más datos de lo que nos imaginamos y hacemos el modelo más grande? Recuerden que tenemos el modelo, que básicamente son unos parámetros y tenemos datos. ¿Qué pasa si hacemos esto gigante y lo entrenamos? Y fue así como lanzaron el primer modelo GPT-1 o Generally Pre-trained Transformer, una arquitectura basada en esto que hizo Google, pero con una cantidad de datos significativos, ¿verdad? Y vieron que el modelo estaba empezando a responder de forma mucho más precisa en base a los datos que le respondía, ¿verdad? Entonces, básicamente fue evolucionando así, tal que entendieron algo y dice que a medida que más datos o más grande le hago el modelo, mejor se va a comportar independientemente de la arquitectura per se, ¿verdad? Porque la arquitectura sigue siendo la de 2017 con algunas variaciones, ¿verdad? Lo que yo escalo es mi capacidad o mi tamaño de modelo y mis datos, ¿verdad? Por ejemplo, GPT-1 fueron 117 millones de parámetros. GPT-2 ya fue 1.5 billion parameters, en inglés en realidad, sería 1.000 millones. Mil Y millones. GPT-3 ya son 175 billion parameters. O sea, son modelos cada vez más grandes y te das cuenta como el salto es significativo entre un modelo y otro. Y en la arquitectura per se, como la base no cambió mucho, pero sí cambió la forma en cómo se escala, ¿verdad? Obviamente hay optimizaciones en el medio, en esta arquitectura, pero sigue siendo la de 2017. Solamente lo que ellos dijeron es qué pasa si escalamos cada vez más. Y efectivamente lo que encontraron fue algo que se llamaba scaling law, las leyes de escala, que es a medida que hay más capacidad de cómputo tengo y más escalo mi modelo y más datos tengo, mejor va a ser. Entonces, el boom ocurre justamente con GPT 3.5 cuando se entrena todo Internet, básicamente. Se entrena todo Internet. Es decir, toda la información que te podéis imaginar de Internet se comprime completamente en este archivo que te había mencionado hace un rato, ¿verdad? Entonces, toda tu data de Internet se va a comprimir en este archivo y vas a necesitar una capacidad de cómputo gigante para poder entrenar. Y resulta ser que la hipótesis de que cuando más grande tengo, cuando más datos tengo y más grande mi modelo, mejor,
funciona y por eso fue que ChatGPT, o sea, en específico 3.5 en su momento, fue un boom, ¿verdad? Porque yo le estoy hablando y parece que me está respondiendo de forma increíble, ¿verdad? Pero lo que hace por detrás, básicamente, es predecir la siguiente palabra o el siguiente token. Cada palabra puede ser un token aproximadamente, ¿verdad? Después de un texto. Entonces yo le digo, ¿cuál es la capital de Paraguay? Y lo que hace el modelo es, dice, la es la primera palabra. Mete eso y dice, capital, la segunda y así. Por eso es que nosotros vemos el efecto de De que token va por token escribiendo, claro. de que va escribiendo. En realidad es porque eso es lo que está generando en el momento el modelo, ¿sí? Y lo que hace es predecir esa palabra en particular en ese momento, eso es lo que te digo, lo que dice el modelo que viene antes de la otra palabra, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es un LLM. No sé si me expliqué bien, ¿verdad? Lo traté de hacerlo muy a alto nivel, de tal forma que se entiendan, pero básicamente trata de producir la siguiente palabra y es tan bueno haciéndolo porque se entrenó en un conjunto de datos demasiado grande, básicamente todo Internet. Es decir, sabe todo, aprendió de alguna forma a modelar el mundo a través de esos datos, de texto, ¿verdad? Y por eso mucha gente en el lanzamiento confundía a ChatGPT con un buscador. Entonces decía, sacaba la historia de Google, ¿verdad? Pero en realidad no fue tanto así porque, bueno, después empezamos a ver en temas de las alucinaciones, porque en realidad el modelo no es un buscador, el modelo es una máquina probabilística. Lo único que te dice es cuál la siguiente palabra es más probable, ¿verdad? Así como vos le podés preguntar, sobre la Capilla de la Asunción, puedes darle una poesía que es mucho más ambigua, ¿verdad? Entonces, mucho más ambigua. Entonces, la siguiente palabra no necesariamente puede ser, igual para mí o para vos, para el modelo, ¿verdad? Pero sí entiende cuál es la potencial palabra después de un cierto texto o de una palabra que yo le introduzca al modelo, ¿verdad? Eso es en esencia lo que hacen los LLMs y lo que siguen haciendo hasta hoy. Después, si querés, podemos empezar a profundizar un poquito más en los modelos razonadores, que son un poquito diferentes, pero por detrás la arquitectura sigue siendo la misma. No, es brillante. O sea, y el primer LLM de ChatGPT que vimos, que creo que fue el 1.0 asumo, que salió en el El, 2022. ese fue el tres punto El cinco 3.5, Sí, bueno, te decía que no estaba conectado a internet y sabía hasta noviembre de 2022 más información. O sea, si vos le preguntabas cuánto era el precio de Bitcoin, hoy no te decía, pero el nuevo modelo te dice, te tira toda la data de una. Entonces, qué claro. loco cómo fue evolucionando. Y, Y y no, no, dale. no, seguí, seguí, seguí. No, no, que después fueron ocurriendo cosas muy interesantes, ¿verdad? Con los LLMs, que fueron mejorando, ¿verdad? Y la competencia fue apareciendo. Y acá te das cuenta que hay un punto interesante, ¿verdad? El tercer ítem, que es capacidad de cómputo, siempre estuvo en juego. Y por eso es que Nvidia viene y de repente hace un boom, ¿verdad? Y se convierte en la compañía más valiosa de la historia, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Y, y es porque todas estas compañías, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un modelo gigante, datos gigantes, necesito capacidad de cómputo gigante. Entonces, lo único que podía proveer era eso Nvidia. ¿Por qué? Porque los GPUs justamente permiten paralelizar y esta arquitectura de la que hablamos es una arquitectura altamente paralelizable. Si vos corres una CPU va a correr extremadamente lento, ¿verdad? Hoy hay formas de optimizar y hacer que corra súper rápido. De hecho, en la Mac están mega optimizadas para eso, o en otras arquitecturas. Pero la GPU de alguna forma se encontró que es muy óptimo para poder paralelizar este tipo de arquitecturas y poder entrenarlos, de forma más rápida. Entonces, pero aún así se necesita una capacidad de cómputo gigante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va emergiendo de todo esto? En realidad es más que un chatbot. Lo que va emergiendo y lo que empezó a emerger en el 2023, media 2024 más fuerte son los agentes. ¿Y por qué nacen los agentes? Porque estos LLMs tienen la capacidad de poder interpretar el lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene capacidad de interpretar el lenguaje, puede empezar a hacer acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo, quiero que, no sé, hagas una llamada a tal lugar, ¿verdad? Entonces, él sabe
qué acciones tiene que tomar para hacer esa llamada a tal lugar, ¿verdad? Lo único que necesito es el número de ese lugar probablemente, ¿verdad? Pero sabe. Básicamente tu agente de AI es un atajo, básicamente. Es un Sí, shortcut. se podía tomar como un shortcut, ¿verdad? Y ahora empieza, para mí este año es la explosión de agentes porque es la aplicación más real del LLM, son los agentes, ¿verdad? Básicamente nosotros hoy en Intuitivo tenemos agentes por todos lados. Tenemos agentes que, por ejemplo, leen emails de forma automática y empiezan a hablar con distintos equipos. Por ejemplo, llega un email sobre soporte y habla con el equipo de soporte y empiezan a hacer tareas, ¿verdad? O tenemos agentes que hacen código. ¿Verdad? Nosotros les pedimos que construyan códigos y empiezan a ejecutar códigos por sí solos y hacer pruebas por sí solos de códigos, ¿verdad? Son súper independientes. ¿Por qué? Porque hay una comprensión del lenguaje y de una instrucción y por detrás saben en teoría qué hacer, ¿verdad? Porque los modelos se volvieron suficientemente buenos como para hacer esa tarea básica, ¿verdad? Pero ahora mismo, ¿y a qué llevó eso? A que la mayoría de los benchmarks de LLMs empezaron a topear. ¿Qué quiere decir esto? Los benchmarks básicamente es una forma de medir qué tan bueno es un modelo en una tarea, ¿sí? Tenés benchmark del lenguaje per se, que cómo entiende el lenguaje, cómo entiende el código, cómo entiende matemática. Y los benchmarks actuales ya empezaron a topearse. ¿Qué quiere decir esto? Los modelos ya están siendo, o ya son suficientemente buenos en la mayoría de los benchmarks. Entonces, ¿dónde empezaron? OpenAI empezó a dar este paso, es decir, nosotros queremos ir un paso más y queremos empezar empezamos a desarrollar estos modelos razonadores o el modelo O1, ¿verdad? Justo hoy sale el modelo O3 en respuesta a DeepSeek, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero sale este modelo O1 que básicamente cambia el paradigma en la forma en cómo el modelo piensa, ¿verdad? No sé si vos conocés este libro famoso de Daniel Kahneman, Think Fast, Think Slow. Y Pensar sí. despacio, pensar rápido, y habla de dos sistemas, sistema uno y sistema 2. Entonces, el LM actual que tenemos hasta ChatGPT GPT-4 es como una especie de sistema uno, ¿verdad? Vos le respondes algo y automáticamente te escupe algo. Como que parece que no piensa, ¿verdad? Vos le decís algo y te escupe muy rápido y la mayoría de las veces o ya te está escupiendo cosas muy relevantes o ciertas, ¿verdad? Claro, o sea, se nota que es muy sintético todavía. Sí, exacto. Como que enseguida, pero te hace bien igualmente, ¿verdad? Solamente cuando vos le empezás a preguntar, por ejemplo, problemas más complejos o problemas matemáticos más complejos, te falla. Porque al fin y al cabo lo único que hace, y recordemos, es generarte el siguiente texto. ¿Y qué es lo que sale OpenAI y dice? eh, Nosotros necesitamos ir un paso más y agregar un proceso de razonamiento o System 2 a este sistema de AI que pensás más antes de dar el resultado. Cuando yo te pregunto 2 más 2 me decís 4, ¿verdad? Cuando te pregunto 259 por 356 ahí es como nos quedamos así, ¿verdad? Que es el Claro, System porque el 2, chatbot ¿verdad? se queda luego pensando antes de responderte. Exacto. Entonces, lo bueno que hace es algo que se le llama Chain of Thought o cadena de pensamiento, que básicamente es cuando te dice thinking, lo que hace es internamente, él va generando palabras que dice, bueno, el usuario me está preguntando sobre cómo no sé, cómo se resuelve esta ecuación. Sé que es una ecuación de segundo grado y tengo que empezar a resolverlo primero de esta forma. Entonces, eso hace que el modelo empiece a razonar o pensar antes de solamente escupirte, ¿verdad? Entonces, por eso es que el thinking tarda mucho más. ¿Y en qué se traduce eso? Por un lado, mejores resultados a partir del razonamiento, pero en contrapartida, tenés mucha capacidad de cómputo que estás usando porque le estás exigiendo al modelo entregar más y más y más y más token por el simple hecho de agregar esa capa de pensamiento, ¿verdad? Entonces eso hace que el modelo sea mucho más caro. Eh, y bueno, no, la idea es que los modelos sean cost-effective para que pueda tener un impacto real económico, es decir, que vos puedas estar corriendo en tu laptop un modelo. eh, y ahí ya viene toda la movida open source a partir de Meta también y todo lo que fue pasando con DeepSeek, ¿verdad? Pero bueno, ahora llegamos un poco del qué es AI, LLM, entender un poco cómo funciona y cómo se están abriendo pasos los agentes y OpenAI queriendo empujar hacia AGI, ¿verdad? Para ellos es AGI, para otros no.
a través de sus modelos razonadores, ¿verdad? Que es un paso hacia la inteligencia artificial generalizada, ¿verdad? Que son sus razonadores. Y ahí es donde sale nuestro amigo Dixie. Bueno, Así antes es. de seguir avanzando, me parece muy interesante y es el mismo concepto de poder de cómputo que usan los mineros de Bitcoin. O sea, la red de Bitcoin para, para seguir minando, para seguir generando Bitcoin necesita poder de cómputo. Entonces, básicamente son data centers con ASICs, que los ASICs son básicamente estos circuitos integrados que lo único que hacen es minar Bitcoin como locos y competir entre ellos para ver quién mina primero el bloque y quién gana la recompensa. Lo que pasó, mucha gente minaba Ethereum, por ejemplo, con tarjetas Ujú. gráficas Nvidia, pero bueno, Ethereum no se puede minar más desde la pandemia. Entonces, muchos ahora están con tema de AI y están prestando poder de cómputo básicamente para poder hacerlo. Hay muchos proyectos interesantes de computación descentralizada también para tratar de vender y alquilarles a Así es. a las empresas que hacen AI, pero Nvidia entró acá y dice, nosotros somos los únicos que podemos hacer, proveerles a ustedes. Pero también está AMD ahí con Llama tratando de hacer algo, pero es un riesgo realmente, así como está muy satanizada la minería de Bitcoin que nos va a dejar sin energía. Es tan peligroso la infraestructura que se necesita para inteligencia artificial para dejarnos sin energía a nivel mundial, para que generar una crisis energética. Mira, toda capacidad de cómputo que requiere estas IA para ser entrenada son increíblemente altas. Y eso se traduce directamente a un consumo energético masivo, ¿verdad? Yo creo que lo único que va a pasar es que en los próximos años va a pasar todo lo contrario de lo que pensamos que iba a pasar con lo de Dixie, que es, ya se explotó la burbuja, ya no vamos a necesitar capacidad de cómputo. No, la carrera de inteligencia como tal recién acaba de empezar. Recién estábamos viendo emerger inteligencia de alguna forma, si así podemos llamarlo, en estos modelos. No son buenos todavía, lo suficientemente buenos todavía. Y vamos a necesitar en los próximos años por lo menos 10 a 100x la capacidad de cómputo que necesitamos. Va a haber un debate muy fuerte alrededor de consumo energético porque así va a ser. ¿Y, y qué te da indicio de que esto va a pasar? Uno, son las leyes de escalas que hablamos al inicio, ¿verdad? Por eso es y muy importante entender que existen estas leyes de escala, ¿verdad? Un modelo de $1 millón te resuelve el 20% de los problemas del benchmark. Un modelo de 10 millones de dólares, el 40%. Un modelo de 100 millones de dólares, el 60% del benchmark. Entonces, estas leyes de escala existe y es real. No es tampoco empírico, está basado, si quieren pueden buscar Scaling Laws de OpenAI, es un paper muy interesante. Eh, y esto va a seguir ocurriendo porque todavía no vemos como una inteligencia real emerger, ¿verdad? Ahora estamos viendo que están haciendo cosas muy interesantes, surgen los agentes, los modelos razonadores, pero todavía hay una carrera frenética y no solamente de OpenAI, sino de otras compañías también, digamos. Y el problema se volvió geopolítico porque entró China acá a cambiar el juego, ¿verdad? Queríamos hablar de eso. Pero volviendo un poco a tu pregunta es, ¿qué es lo que te da indicio de que vamos a estar enfrente a eh, a una explosión en términos de uso de cómputo? Es el proyecto Stargate, por ejemplo? El proyecto Stargate está enfocado 100% en la construcción de infraestructura para AI. Entonces, esto demanda grandes consumos de energía. De hecho, van a estar en ubicados en polos energéticos, en polos industriales, para poder abastecerse. Y bueno, ahí hay un montón de debates que se van alrededor de eso, que bueno, podemos hacer otra charla de 1 hora más alrededor, pero sí el impacto es significativo y habrá que seguir muy de cerca para entender un poco qué es lo que va a ocurrir realmente. O sea, hoy el hecho es que se necesita mucha capacidad de cómputo, los centros de cómputo consumen mucha energía. eh, y hay un inicio de que eso va a ocurrir en los próximos años y uno de ellos es el proyecto Stargate, ¿verdad? Así es que nada, no tengo como una información concreta en términos de impacto real energético en los próximos 10 años, pero de que ocurre, de que va a ocurrir esta expansión, digamos, en términos de centro de cómputo, va a ocurrir, ¿verdad?
Brillante. Y bueno, básicamente es muy interesante lo que decías. Ahora realmente empieza la carrera y yo los veo, está haciendo una analogía a lo que fue la carrera espacial entre Estados Unidos y los soviéticos en los 60. Está pasando lo mismo, solo que ahora en vez de los soviéticos están los chinos. Así Entonces, es. básicamente, para darle un timeline a la gente, el proyecto Stargate se anunció hace una semana aproximadamente. Es este proyecto que Donald Trump anunció donde en OpenAI, Microsoft, SoftBank y otros grandes van a juntar 500 billones de dólares para construir infraestructura para impulsar la inteligencia artificial. Viene muy de la mano con este orden ejecutiva que firmó Donald Trump hace 1 o 2 semanas que también pedía impulsar el uso de criptomonedas y de inteligencia artificial en Estados Unidos. Entonces vemos este boom y en ese boom aparece China a liberar un modelo de open source. Diferencia que dice, costó 6 millones de dólares a diferencia de OpenAI que costó millones de dólares en desarrollarse. No consume tanta energía y cualquiera puede correr. Es open source, cualquiera puede correr, no demanda tanta energía eléctrica. Y ahí todo el mundo explotó. O sea, los gringos se quedaron con cara de, ¿qué nos está pasando? Nvidia empezó a caer las acciones de Nvidia empezó a caer empezaron a caer en picada porque bueno, un menor consumo, un modelo que consuma menos energía significa que no van a necesitar tanta infraestructura y por eso todo el mundo está diciendo que la burbuja de la inteligencia artificial terminó básicamente porque no daba, o sea, ¿para qué yo voy a estar necesitando tanta infraestructura si vienen los chinos y me ofrecen algo sumamente barato que no consume tanta energía, no necesito tanta infraestructura y cualquiera puede correr? Entonces, esto es básicamente lo que está pasando. Y bueno, y ahora empieza verdaderamente la carrera entre Estados Unidos y China para ver quién domina el mercado de los LLM. Entonces, José, a ver, comentanos qué está pasando, qué es DeepSeek. ¿Es realmente un riesgo para el futuro de la inteligencia artificial o abre una puerta a la competencia sana donde el open source entran y bueno, entra el retail, digamos, de programadores a tratar de competir contra los monopolios gigantes tecnológicos como Microsoft y OpenAI? Excelente. Mira, el tema de DeepSeek para mí es apasionante porque tiene demasiadas aristas, ¿verdad? Una de ellas es entender, bueno, DeepSeek, que una compañía muy pequeña que lanza primero unos LLMs que son la DeepSeek V3 que realmente empiezan a meter en muchas optimizaciones. Hay un paper muy interesante de DeepSeek V3 que básicamente algo relacionado a KV Caché, como algo un poco técnico en términos de lo que la arquitectura hace que optimizaron muy bien. Y bueno, como que eso fue algo súper interesante. De hecho, me pareció más interesante ese modelo que el actual ahora, pero no tuvo tanta prensa mediática como la de ahora, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? En la misma semana, creo que el día anterior del anuncio de Stargate, ¡pum! Lanzan la bombita. ¿Qué es lo que lanzan? Lanzan DeepSeek R1, que es el primer modelo razonador open source, completamente open source, ¿verdad? Entonces, y que no solamente era open source, sino que llegaba a los mismos benchmark que su competencia, que es la O1 de OpenAI que hablamos recién, ¿verdad? Entonces, esto primero que nada generó un boom en la comunidad de open source, ¿verdad? La comunidad open source ya venía Meta liberando con sus modelos de llama, ¿sí? De Llama, porque Meta liberaba todos los modelos de Llama y ellos venían siendo como de alguna forma el estado del arte en el open source. Mistral y otras compañías también venían liberando modelos muy grandes. De hecho, antes de este modelo, el modelo open source más grande liberado era el Llama 3.5 con 400 billion parameters. Eh, ¿Y qué pasa? Viene DeepSeek y te dice, yo voy a liberar mi modelo razonador completamente open source para que cualquiera se descargue. eh, y esto qué es lo que genera, ¿verdad? Primero, como te digo, en la comunidad open source, una movida de dispero porque de la nada se sabe el secreto detrás de cómo funcionan los modelos razonadores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? En OpenAI, si vos hablas con O1, lo que te dice es un thinking, pero no te dice qué está pensando, no te dice el thinking como Claro, tal, no te dice cómo está razonando. no te dice cómo está razonando. Entonces con DeepSeek vos ves todo, ¿entendés? Y entendés cómo funciona el modelo y por supuesto ahí empezar la carrera frenética, empezar a mejorarlo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace open source, ¿verdad? Lo mejora y al mismo tiempo, ahí es donde se aplica la paradoja de Jevons, ¿verdad? La paradoja de Jevons dice básicamente que cuando esto está masificado, la gente piensa que en realidad no va a haber acceso a capacidad de cómputo por hacerlo completamente lo contrario.
más gente va a tener que acceder, más gente va a necesitar capacidad de cómputo porque estos modelos siguen siendo muy grandes. DeepSeek R1 es un modelo de 600 billion parameters, un modelo gigante. Claro, se están cuantizando y encontraron que también, y algo, estamos hablando primero de lo técnico antes de ir después de más de lo picante, es que no solamente te dio un modelo razonador open source muy bueno, al igual que O1, sino también te dio una receta para que vos puedas destilar el modelo, entrenar modelos más chiquitos que sean casi igual que el modelo razonador, simplemente porque aprende este modelo maestro. Entonces vos podés tener un modelo mucho más barato corriendo en tu compu que lo entrenaste con ese modelo maestro, ¿verdad? Haciendo la mayoría de las tareas, ¿verdad? ¿Para qué yo necesito el modelo gigante si puedo tener uno chiquito que actúa muy parecido? Entonces, eso empezó a romper todo, ¿verdad? Porque de repente, eh, esto está hablando de la comunidad open source, ¿verdad? La comunidad me empezó a cuantizar, que básicamente el proceso de cuantización es hacer el modelo mucho más chiquito y correrlo en cualquier lado. Vimos que corrían en una Raspberry Pi, ahí sí, DeepSeek, sin sentido total, básicamente. Sin sentido en el sentido de que fue una locura lo que estaba pasando. Que igual eso ya ocurría con otros modelos open source, ¿verdad? Pero DeepSeek era mucho más relevante porque estabas trabajando con un modelo de razonador, ¿verdad? Y lo que pasó era una semana después, básicamente, de su lanzamiento, un poco día después, que llamó la atención algo, que es el costo de entrenamiento. Y el costo de entrenamiento, lo que vos decías, está alrededor de los 5 y 6 millones de dólares, pero en realidad no sabemos, es una especulación, y también es un cálculo en base al tamaño del modelo que hablábamos al inicio, y en base a eso se estiman los costos probables de training, ¿verdad? Pero el training en realidad implica muchas más cosas, implica también la cantidad de datos. Nosotros no tenemos acceso al dato que ellos entrenaron, solo tenemos acceso al modelo. Nadie sabe con qué datos entrenó. Ahora sí existen especulaciones que fue destilado de OpenAI el dato, pero no hay confirmación de eso. Y tampoco sabemos qué capacidad de cómputo tienen, ¿verdad? Eso Hay te iba a estimaciones que preguntar. tiene. Nadie Sí, sabe la capacidad de cómputo y China no puede comprar Nvidia directamente porque tienen un bloqueo de y, importación. y ahí es donde habla de que si entraron nuevos GPUs de contrabando, ¿verdad? Que eso Entonces, no es raro, o sea, países que están baneados, entre paréntesis, por Estados Unidos, por ejemplo, países que no tienen sistema SWIFT para mandar y recibir plata, igual meten dólares al país, ajá, sacan dólares, usando diferentes medidas. Rusia e Irán usan Bitcoin para comprar y vender petróleo sin SWIFT, por ejemplo. Entonces no claro, sería muy loco pensar que China tenga empresas fantasmas que empiecen a comprar Nvidia como loco y metan al país sí, sin problema. O sea, es toda una red. Es una, básicamente como la Guerra gigante, Fría que no entendés qué está pasando y entendemos un contexto que capaz quieren que nosotros entendamos, pero no es el contexto entero. Entonces es muy loco lo que está exacto. pasando. Es muy loco, sí. Y al final no sabemos si realmente tiene una capacidad de cómputo gigante, conectado a su grandes centros de energía, o realmente son los 50.000 Hopper 800 que tienen y hicieron una mega optimización, ¿verdad? Sí, sí, hay que destacar que hicieron muy buen trabajo. O sea, eso se puede de una forma, eh, como ver en el paper los trabajos que hicieron ellos y corroborar, replicar, ¿verdad? A través o sea, haciendo réplicas del paper se puede entender lo que hicieron si es verdad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, se pudo ver que muchas de las optimizaciones son muy buenas las que hicieron, y en especial esto que tiene que ver con destilación de modelos, ¿verdad? Y, pero hay que tener una cosa, que así como siguen las leyes de escala, también en términos de computación, siempre existe la curva de optimización. Es decir, en los modelos que anteriormente, o sea, GPT 3.5 hoy corren el iPhone sin problema. O sea, la optimización de estos modelos, históricamente siempre ocurrió. O sea, anteriormente, incluso en la intuición nos pasaba, nosotros teníamos un modelo gigante que nos costaba correr súper caro, pero después los avances fueron saliendo y empezamos a optimizarlo, optimizarlo, optimizarlo hasta ser 95% más barato, ¿verdad? ¿En dónde se volvió esto una cuestión geopolítica cuando esta curva no la hizo Estados Unidos, sino la hizo China?
Entonces no fueron los estadounidenses que fueron los primeros, ¿no?, en agregar optimización a un modelo razonador, fueron los chinos. Y ahí fue donde esto se convirtió en un problema geopolítico, ¿verdad? Porque, bueno, entra en debate en qué pasa si China tiene acceso a más inteligencia que Estados Unidos, el tema de banear las exportaciones, eh, y Claro, o todas sea, esas cuestiones, básicamente ¿verdad? ahora se convirtió en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos porque no saben qué pueden hacer Exacto. los chinos con acceso a tanto poder de cómputo y tanta tecnología que nadie sabía prácticamente, o al menos eso dan a entender. Porque cuando Ajá. salió DeepSeek, nadie podía creer en la comunidad tech, la bolsa empezó a sangrar, claro, porque los inversores se asustó el mercado. Se asustó, sí, se asustó claramente, se asustó en base a especulaciones, pero todavía la ley de escala, o los scaling laws, por eso quería justamente agregar ese concepto, todavía se cumple, porque todavía no estamos nosotros en la carrera. Sí, China lo que hizo fue, miren, nosotros podemos optimizar cosas y hacer más barato llegar al mismo nivel que están ustedes, quizá con un recurso menos, o no, pero podemos rápidamente llegar a esto. Y con un equipo muy chico, ¿verdad? O uno costó $100 millones construir, para que tengan una idea. Y esto lo que pone en realidad es, como decís, más allá de un tema también de seguridad nacional, bueno, porque ellos no saben qué pueden hacer, más allá con la capacidad de cómputo, es qué pueden hacer con la inteligencia, ¿verdad? El tema es, creo que el end goal es quien domina la inteligencia al final, hacer que domine de alguna forma todo, ¿verdad? Como pensar en un mundo más distópico, ¿verdad? Pero de alguna forma lo que pone esto a descubierto básicamente es apúrense, como necesitan meterle pata en lo que están haciendo. Por eso Sam Altman se pronuncia en los próximos días, después del boom o sea, de la caída de Nvidia. Y dice, nosotros vamos a lanzar los próximos días nuestro modelo O3, la tercera versión del modelo razonador. Y hoy lo lanza, de hecho. Hoy sale O3, justamente. Y Mark Zuckerberg también sale y dice el Llama 4 está en training stage, y están con muy buenos resultados en sus modelos razonadores de Llama 4 y que pronto lo van a anunciar también. Entonces salen a responder ante esto y que nada, me parece que el punto es eso. Todavía no es que hay una explosión en la burbuja porque el modelo es mucho más barato correr, porque tiene dos cuestiones, ¿verdad? Por un lado, al ser extremadamente vacío, paradoja de J-Bones, ¿verdad? Mucho más uso va a haber, ¿verdad? Incluso por eso el stock de Apple subió, porque bueno, todo el mundo está corriendo de forma vacía en sus laptops, ¿verdad? Y los chips la serie M, basada en arquitectura ARM, son muy buenos para correr estos modelos. Están muy bien optimizados. Y por otro lado, no explota la burbuja por una cuestión de los scaling laws, ¿verdad? Necesitamos más capacidad de cómputo para hacer mejores modelos. Todavía estamos arrancando esta carrera frenética de tener mejores inteligencias artificiales, ¿no? Brillante. O sea, estamos en esa etapa donde ahora realmente los países se pusieron las pilas y vamos a ver en los próximos años cómo quién llega primero a la luna. Digamos que los chinos aparentemente ya plantaron, así como los soviéticos le Sí. ganaron a los gringos, parece que en la carrera espacial parece que los chinos ahora le van a ganar en la carrera de inteligencia artificial. Y todo esto va a mi última pregunta para cerrar el episodio de hoy es, ¿qué crees que va a pasar con el AI en el futuro? Porque por un lado tenés empresas como por ejemplo Klarna, que es esta empresa nórdica que básicamente ofrece Afterpay para... En Estados Unidos vos usas Klarna para... No tenés que pagar todo, ahora te fraccionan en cuatro cuotas y esa compañía Klarna usa AI, no sé cuánta gente despidió. Y tenés cada vez más compañías que están despidiendo gente para usar AI agents o usar directamente LLMs para el día a día en la empresa. ¿Pensás que es un riesgo a futuro que la gente se va a quedar sin trabajo o va a ser una transición como fue en los 90 cuando apareció Internet, que los trabajos se transformaron? Mira, claramente toda revolución de toda índole tiene sus consecuencias. Y yo creo que ahí es parte de la revolución, ¿verdad? Incluso más que el Internet, quizás como la electricidad, ¿verdad? Entonces, esto pone efectivamente en riesgo a muchísimos empleos. Y mira, puede ser muy fuerte esto que te iba a decir, pero nosotros internamente ya no estamos contratando developer juniors porque tenemos a gente que escribiendo muy buen código y no tenemos necesidad de hacerlo. Y no una fracción del costo, a un costo ínfimo.
Entonces, y que trabaja 24/7, ¿verdad? Y no te pide vacaciones. Eh, no porque esté mal el junior, sino porque realmente nos pone en una posición de tenemos que reflexionar y entender cómo se va a ver el futuro con inteligencia artificial, con agentes, ¿verdad? Cómo se ve ya hoy, ¿verdad? Que bueno, en nuestro caso, por ejemplo, ya reemplaza a personas en términos en programadores juniors, por ejemplo. Y esta empresa que vos mencionas también. De hecho, no sabía yo que Klarna, conozco Klarna, pero no sabía que reemplazaban por agentes. Pero esto va a ocurrir porque los modelos están siendo cada vez más buenos, son cada vez más baratos y el impacto ya está siendo muy real, ¿verdad? La aplicación real se ve ahí y más todavía en los agentes, ¿verdad? Lo más loco de todo esto, me parece a mí, es que el primer impacto que veo yo real de estos agentes es en generación de código. O sea, los mismos programadores que se programan la IA y se quedan se están quedando sin trabajo, ¿verdad? No digo que sea así tal cual, pero es muy loco ver cómo se ve como ese patrón en términos de los programadores. O sea, hoy hacer una página front-end no entiende muy bien una IDE, siempre y cuando le pasas las instrucciones de forma correcta, ¿verdad? Si vos ves mi página josebenites.ai, yo te digo que eso lo hizo 100% un agente, no lo hice yo. Pueden entrar a ver ahí y todo lo que está ahí lo hizo un agente. Entonces el impacto va a ser significativo en esos trabajos y en muchísimos más. Y creo que estamos en una posición donde tenemos que empezar a entender el cómo la humanidad se va a reinventar ante ese escenario, ahora que va a ser mucho más transformador que cuando tuvimos electricidad o cuando tuvimos internet, ¿verdad? Entonces, porque estamos reemplazando un asset que básicamente en ese momento va a ser súper reproducible, ¿verdad? Frente al asset del cerebro de la humanidad es mucho más complejo de reproducirlo versus un cerebro del modelo lo despliego en una arquitectura, en una infraestructura y tengo miles de millones, ¿no? Entonces, nada, es un poco mi forma de ver, ¿verdad? Cómo se ve el mundo, ¿verdad? Brillante, José. Muchísimas gracias por sumarte al primer episodio de CBX. No va a ser la última vez que te tengamos porque son nuestra referencia en AI, sobre todo ahora que estás viviendo en Silicon Valley, estás trabajando con Intuitivo, una startup de inteligencia artificial que está cambiando el rumbo, que revolucionó el mercado de las máquinas expendedoras, una locura. Y bueno, y sobre todo, gracias a ustedes por ver CryptoPI. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como CryptoPI, se pueden suscribir al canal de YouTube, se pueden sumar a mi canal de Telegram, Crypto Análisis, donde hablamos de tecnología, de mercados financieros y de criptomonedas. Muchísimas gracias, José, cuídate y nos vemos muy pronto. Dale, nos vemos.